Bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos a esta mesa redonda que organiza El Confidencial de la mano de nuestros amigos de SAGE sobre un tema de máxima actualidad como es la reactivación de la economía a través de la transformación digital, y para ello vamos a acuñar un concepto sobre el que volveremos inmediatamente, que se llama digitivación, que yo les dejo ahí un poco la duda y la incógnita, pero la resolveremos enseguida. Un debate en el que pensamos y creíamos que íbamos a contar con una intervención institucional por parte de la ministra de Trabajo, doña Yolanda Díaz, pero finalmente ha excusado por razones de agenda la posibilidad de hacerlo, con lo cual, pues bueno, hemos tenido que prescindir de esa intervención, que nos iba a servir un poco para contextualizar el debate, pero bueno, contamos con una serie de ponentes que yo creo que van a suplir con creces la intervención de la propia ministra, como son el propio Luis Pardo, que es el consejero delegado para España y Portugal de SAGE, y si no me equivoco, presidente de la Cámara de Comercio Británica en España también. Nos acompaña Gerardo Cuerva, que es presidente de CEPIME y además vicepresidente de la COE. Y nos acompaña también Raúl Blanco Díaz, que es secretario general de Industria y de la pequeña y mediana empresa, que cubrirá un poco la arista de la administración. Gerardo la arista empresarial y Luis la arista tanto empresarial como tecnológica. Yo creo que es un debate muy interesante, que está de máxima actualidad. Como ustedes bien saben, buena parte de los recursos que pueden venir de Europa hacia España están centrados en digitalización y transformación digital, y por lo tanto existe una enorme oportunidad en relación con esto para el tejido fundamental empresarial español, que es un tejido básicamente de pymes y de autónomos. Yo, sin más dilación, como los protagonistas realmente son los participantes de la mesa, tanto Luis como Gerardo como Raúl, pues no me voy a alargar más y voy a empezar preguntándole a Luis qué es esto de digitivación, ¿no? ¿Qué es este concepto que habéis acuñado y que quizás en este momento pues cobra más actualidad que nunca? Luis. Buenos días a todos y lo primero, antes de nada, espero que estéis todos bien, vosotros y vuestras familias. La digitivación es un concepto que está basado en lo que yo llamo la combinación del empleo de la digitalización, los entornos digitales, en este caso para la reactivación económica, para que sea más rápida, para que sea más ágil, para que sea más flexible, tanto en estos momentos pandémicos como post-pandemia, y por supuesto que sea más humana, flexible y sostenible. Todo ello tiene que ser a través de un ambicioso plan digital que debe afectar todos los ámbitos de nuestro sistema socioeconómico. Fíjate en tu pregunta, digitivación, eso está desde la captación de la fuerza laboral, de la ciudadanía en general, pasando por la reindustrialización, la innovación y la mejora, por supuesto, de la administración pública y todo lo que sea el tejido empresarial. Compuesto, sobre todo, quiero recordar, por pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, digitivación es, en sí, flexibilidad en todos los órdenes, es agilidad, es productividad, es ese siguiente paso hacia la sostenibilidad. Yo diría que los 4 elementos combinados es lo que permite salir de la situación, retomar la marcha de la economía. Toda empresa debe poner foco en objetivos de transformación digital. Esto no es ningún secreto absolutamente para nadie. De hecho, el 40% del PIB, según los últimos datos que tenía, ya en Europa es digital. Y por lo tanto, sumarse a esta carrera digital, como se dice en el término anglosajón, it's a must, es un deber, ¿no? Bien, nosotros en SAGE todos los años realizamos una encuesta a la pequeña y la mediana empresa, la radiografía de la PYME, muy conocida en general, y fijaros qué controversia, ¿no? El 81% de las pymes de España no cuentan todavía con un plan de negocio para abordar este proceso de digitalización. A esto me gustaría añadir que España invierte el 1,2% del PIB en I+D+I, mientras que nuestros vecinos europeos están por encima del 2,5%. Esta transformación digital, más que de personas, va sobre todo de la esencia del ser humano, de ese humanismo digital. Y de hecho, no es tan importante la herramienta, sino la persona. No es tan importantes las soluciones, sino las emociones. Y va más de cultura que de infraestructura. Entre los elementos de una digitivación está la cultura de la empresa. Y hemos visto, por ejemplo, en esta pandemia, cómo se ha colado prácticamente en horas el teletrabajo. Hemos pasado en España, no llegábamos al 5% de empresas teletrabajando, al 34% durante esta pandemia.
Y durante este periodo, por cierto, hemos perdido el 18,5% del PIB. Mira, muchas empresas no cuentan con una sólida presencia digital ni con la estructura necesaria para operar de manera virtual. Y eso es muy necesario para resistir las medidas de confinamiento, la disminución del consumo o mantener la relación con los clientes. En los últimos meses, lo hemos presenciado todos, por desgracia, se ha hecho realidad lo que llevamos advirtiendo muchísimos años y que parecía esto pues muy lejano. Las empresas que no tuvieran planes de inversión serios de transformación digital quedarían atrás. Serían incapaces de competir o estarían en serio riesgo de desaparecer en esta mala coyuntura, ¿no? Como la que nos encontramos en este momento. Para algunos quizás es demasiado tarde, pero afortunadamente yo siempre veo el vaso medio lleno, ¿no? ¿Por qué? Porque hay capacidad de reacción. Se trata de un cambio que tenemos que hacer, en el cual podemos subsistir y tendremos que hacer sin duda importantes sacrificios, tanto desde la administración y desde las empresas, con planes de formación intensa de nuestros profesionales y con esa inversión tecnológica. La gestión de la PYME en el futuro tiene que pasar plenamente por la digitalización. Si las posibilidades técnicas y humanas en este momento aplicadas a ese mundo digital es lo que nos puede dar un salvavidas, ¿no? Para esa digitivación que en definitiva es esa recuperación económica. Quiero acabar con esto y decir que las necesidades humanas no dejan de crecer. Y en cambio nuestro ecosistema, nuestros recursos son limitados. Y pueden haber signos, pues yo diría, de agotamiento, ¿no? Por tanto, la digitivación es esa palanca que nos permite relanzar la economía al mismo tiempo que maximizar todo lo que es la eficiencia de nuestro sistema productivo, además de un bienestar hacia las personas. El momento de relanzar la productividad de las organizaciones es ahora. El tiempo de reconstruir e innovar pensando en el beneficio conjunto es ya. Y lo que debería decir es que esto es una responsabilidad de generación, ¿no? Generacional, que no debemos ignorar. Eso es la digitivación. Madre mía, cuántas cosas a la vez. Yo estoy lanzando preguntas, pero por favor, tanto Gerardo como Raúl, si en un momento dado queréis apuntar cualquier cosa, pues indudablemente lo hacéis. Hay un apunte que quería hacer, Luis, sobre lo que has comentado, porque me ha llamado la atención. Te comentaba antes que he estado viendo alguna cosa que se ha publicado tuya, algún vídeo, y acabas de hablar de la persona en el centro de todo este proceso, que es un tema que probablemente es el más olvidado de todos estos procesos, ¿no? Parece que nuestros procesos de transformación digital van contra la persona en términos de estabilidad de empleo, seguridad y un montón de cosas, ¿no? Y sin embargo, tú has acuñado el concepto de homo digitalis, ¿no? Cuéntanos un poco esto, que yo creo que es un tema clave en relación con lo que vamos a hablar luego en términos de relaciones laborales, teletrabajo, empleo, vinculación a empresa, innovación, un montón de cosas, ¿no? Es un concepto divertido que he acuñado en mi libro Viaje al Centro del Humanismo Digital, que publiqué justamente el año pasado, ¿no? Y estaba hablando de esa transformación que debían pasar las personas, otra vez en el centro son las personas. Si lo miramos en círculos concéntricos, todo empieza en la persona, a partir de la persona pues se forma el profesional, después las empresas y, por supuesto, luego tenemos nuestras administraciones públicas y los gobiernos. Yo con esto, cuando hablaba del homo digitalis, fijaros, si vemos la historia ancestral, pues hace más de 4 millones de años, donde teníamos pues, los primeros vestigios de lo que hoy conocemos como el ser humano, y no voy a entrar ahora en teorías darwinistas si son las válidas o no, pero sí lo que hemos podido ver es que en la última década han habido esos cambios tan importantes que conocemos como la Revolución 4.0, que hace que al final, como decía Alvin Toffler, los analfabetos del siglo XXI no se trata de los que sepan escribir o leer, se trata de los que sepan aprender para desaprender y volver a aprender. Y efectivamente estamos en ese momento y el Homo digitalis, que ha pasado prácticamente del Homo sapiens al Homo digitalis en 10 años, necesita reaprender sus formas de hacer. Y, por supuesto, apoyado en tecnología. Tecnología que está embebida en todo. Decía antes que el 40% de la economía de Europa ya es digital. Nos podemos imaginar eso cómo está afectando en nuestra forma de vida en las ciudades, en la administración pública, en la relación con los ciudadanos, en las propias empresas y cómo interactúan con sus clientes y cómo innovan en esas propias los productos y los servicios que tienen. Y, por lo tanto,
otra vez la persona tiene que reaprender y en este caso a ser el homo digitalis. No en vano quiere decir algo. El smartphone que todos tenéis ahora, en lo cual pues, gestionáis mucha parte de vuestra vida, tanto personal como profesional, solo un gigabyte que haya, sabéis que es una unidad de almacenamiento de 9 ceros, solo un gigabyte que haya en vuestro smartphone tiene 200.000 veces más potencia que el Apolo 11 que aterrizó en la Luna. Y por lo tanto, hay que aprender a utilizar esa potencia, en este caso, para el crecimiento personal del ser humano y para el crecimiento y competitividad de las empresas. Eso es el Homo Digitalis. Gerardo, un país con una estructura básicamente de pymes y de autónomos. Me sorprende el dato que nos aporta ahora Luis en el estudio de SAGE, que el 81% de las empresas medianas y pequeñas españolas carecen de un plan digital o carecen de un plan de transformación digital especificado como tal. Quizás sí que hay planes que van al hilo de los acontecimientos, por delante de los acontecimientos o por detrás, pero no formulados como tales, ¿no? Y habla de un homo digitalis que en cierto modo exige esa flexibilidad, ¿no?, para adecuarse a un nuevo entorno. ¿Cuál es la realidad de las pymes a día de hoy en relación con la digitalización? ¿Qué oportunidades veis ahí para poder engancharos un poco al carro del futuro, ¿no?, teniendo en cuenta que ha venido una realidad que es la pandemia, que probablemente se parezca mucho a la pospandemia en algunas cosas y que por lo tanto requiere unos mecanismos de adaptación adecuados para poder sobrevivir? Muy buenos días, Alberto, querido Luis, secretario general, Raúl, muy buenos días. Te escuchaba atentamente, Luis, y bueno, un placer estar aquí en este foro con el Confidencial, como no, siempre y por supuesto con SAGE. Bueno, me preguntas cómo dice la empresa, ¿no? Luis hace una intervención en la que cita que el 81% de la empresa española, la pequeña y mediana empresa, aún no tiene plan digital. Nosotros los números que tenemos son quizás hasta un poquito peor. Hasta la entrada de la pandemia, tan solo el 14%, él al final lo cifra en un 19%, estamos en un orden de magnitud, de las pequeñas y medianas empresas no tienen una relación estable con la digitalización de sus empresas. No tienen un plan de transformación digital o simplemente tienen algún atisbo del camino de la digitalización. Yo creo que aquí lo que queda es mucho camino por recorrer, queda muchísimo camino que recorrer porque, como decía Luis en su intervención y yo veo entre líneas, no es una opción. Realmente el camino, el vector, el subirse a la transformación digital en la próxima y en la era en la que nos encontramos, ya deja de ser una opción. Antes, aquella empresa que utilizaba las tecnologías, esa irrupción de las tecnologías en la propia sociedad, en la empresa, podía tener una ventaja competitiva. Hoy, si no estás en la tecnología, si no estás en esa transformación digital, lo que deja es de estar. Ya no es una ventaja competitiva. Por tanto, se convierte en una necesidad imperiosa. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que yo vengo aquí un poco a poder comentar? ¿Cómo está la empresa? El problema es que la empresa está mal. La pequeña y mediana empresa está mal. Y yo realmente soy de los que no cree en ese cambio de modelo así. No es un cambio de modelo por, como decía Luis, y coincido plenamente que yo creo que ese es el fondo del asunto, no por comprar más herramientas, no por tener más ordenadores, no por tener más sistemas, más hardware ni software. La sociedad y la empresa se va a digitalizar, se va a transformar digitalmente. Es un problema cultural, es un problema de la persona, de la esencia de la actividad empresarial. Y yo creo que ahí sí le decimos a los gobiernos que hay que recorrer ese camino. Hay que llegar a, como nosotros decimos en la organización, y esa capilaridad que nos da la organización de estar en cualquier rincón de nuestro querido país, tenemos que llegar a la última milla. Hay que recorrer la última milla. Ahora vemos anunciados los planes del propio gobierno en esos 4 pilares básicos de transición ecológica, transición digital como fundamental, esa cohesión social y territorial y la igualdad. Por ese pilar de la transición digital, o recorremos la última milla y nos vamos al último y más recóndito municipio de nuestra querida España, o realmente todo quedará en un gran titular de un buen camino que hay que coger, pero que la implementación de esa medida, de esa política, no es efectiva. Yo por eso creo que tenemos que invertir en esa concienciación, en ese cambio de cultura de la propia empresa, del propio empresario, de la propia persona. Empresario
directivos, empresarias y lo mismo que los trabajadores. Es decir, el conjunto, en definitiva, como decía Luis, de la persona. Y luego me queda siempre en el tintero, y yo me gusta mirar al futuro y creo que ese es el camino que hay que mirar al futuro, pero luego hay una realidad que yo cifro en todos los días 3 de cada mes, o 5 de cada mes, o 2 de cada mes, que son las obligaciones a las que tenemos contraídas desde nuestra actividad empresarial en cualquier segmento, en cualquier sector, en cualquier territorio de nuestro país, que hay que afrontarlas, que vienen nuestras cuotas de amortización de nuestros préstamos, que vienen nuestros impuestos, que vienen nuestras nóminas, que vienen nuestra cantidad de obligaciones que tenemos a nivel empresarial. Y hoy hay que ayudar a la empresa, no solo para coger el vector y coger el camino de la digitalización y de la transformación digital, sino a poder mantenerse, a poder resistir a esta desagradable, lamentable situación sanitaria y pandemia que tenemos. Por enmarcar un poco a la pregunta que me hacía Alberto. Gerardo, Luis, también te invito, Raúl, si quieres en un momento dado a participar, por coger un poco el hilo de esto, porque es muy difícil curar una enfermedad si no se tiene claro el diagnóstico, ¿no? Y es verdad que esto de la cantinela de la transformación digital llevamos mucho tiempo con ella, es decir, que al final es innegable que ha habido una realidad que ha irrumpido, que es una realidad digital y virtual en muchos casos, ¿no? Donde en principio nace como un instrumento de información y comunicación, donde ha quedado un monopolio, que es básicamente Google, donde luego se establece como un campo de relación, donde ha quedado básicamente un monopolio, que es Facebook, y donde ahora estamos en el ámbito, porque donde está la comunicación, la relación, está la transacción, en el ámbito transaccional, ¿no? Donde en buena parte de la transformación digital va encaminada a la transacción, pero no solo. Y ahí, bueno, pues se está generando una suerte de monopolio adicional, que no vamos a hablar sobre él para no dar pistas. Pero el caso es que cuando tú, Gerardo, dices a día de hoy solo el 14% de las pymes españolas tienen un plan digital, ¿qué falla en el punto de partida? O sea, ¿cuál es tu diagnóstico sobre esto? Porque podemos empeñarnos en hacer muchas cosas, a lo mejor desde la administración o desde la tecnología, pero si no, el empresario no pasa a ser ese homo digital, va a ser muy complicado, ¿no? No sé cómo lo ves, no sé si entiendes un poco la pregunta por dónde va, pero creo que es muy relevante tener ese diagnóstico inicial, probablemente, ¿no? Luis, también, si quieres apuntar algo, con base en los estudios de años anteriores. Bueno, yo creo que, como tú bien dices, la transformación digital no va a llegar a la sociedad, a ese cambio cultural de la persona por ciencia infusa. Yo creo que como en muchas otras iniciativas que los distintos gobiernos han intentado cambiar la actitud, la política de la empresa, habrá que incentivar, por ejemplo, fiscalmente a la empresa para que sea un camino atractivo el cambio o la utilización o de la transformación digital. Habrá que de alguna manera, incluso yo me atrevería a decir, a invertir con ayudas directas para que la empresa realmente pueda coger el camino o sea atractivo coger el camino de la transformación digital, porque realmente dejar que la propia sociedad se vaya impregnando en ese cambio de forma, bueno, lo estábamos haciendo. Teníamos ahora el 14% y probablemente esto iba a ir aumentando. Pero yo creo que hay que incentivar, de alguna manera hay que alentar esa obligatoriedad que existe si queremos mantener para la pequeña y mediana empresa en la transformación digital. Yo creo que al final son medidas incentivadoras, medidas de todo tipo, incluso las fiscales. Luis, ¿tú quieres apuntar algo en relación un poco de esto? Bueno, Gerardo estaba haciendo una exposición, yo diría, perfecta, ¿no? de esa radiografía, en este caso del empresario, también de directivos y de muchos colaboradores en las empresas respecto a la cultura, respecto a la capacidad de decisión. Yo me gustaría añadir, cuando hablábamos de qué hace falta, ¿no? O sea, de qué hace falta, porque de hecho además hay un dato que ahora que haces esta pregunta os voy a dar también, y es que del 19%, en este caso de empresas que sí dijeron que tenían un plan digital, solo la mitad tenían un presupuesto. Es decir, cuando dicen, hombre, si no, tengo un plan, digo, bueno, ¿y cuánto vas a invertir en tu plan? Ah, no, nada. Entonces digo, bueno, lo que tienes es una idea, pero una idea sin acción no vale nada. Entonces, con esto quiero decir que todavía, pues yo estoy en línea con lo que decía Gerardo, ¿no? Que está algo peor de lo que... Pero aquí otra vez, digo, tenemos una oportunidad. ¿Qué hace falta?
Lo primero que hace falta es concienciación. Y la concienciación, yo siempre digo, liderar con el ejemplo. La mayor empresa que tenemos en España es el gobierno. Y hay que liderar con el ejemplo. Ahora tenemos, por primera vez, un gobierno que ya tiene un ministerio donde está claro que hay un componente digital importante. Ahora tenemos unos fondos europeos, más de 140.000 millones, que se han otorgado a España, donde hay un claro componente hacia la innovación y la digitalización. Bueno, ahora hay que liderar con el ejemplo, es hacer. Liderar es hacer. Ahora hay que ejecutar, ahora hay que hacer. Esto es lo primero. En esa formación tiene que haber un pacto, un plan nacional, en este caso de educación. Y cuando estoy hablando de educación, estoy hablando de todas las generaciones. Estamos conviviendo 5 generaciones, los Z, los millennials, los X, los boomers y la silenciosa. Estamos conviviendo todos y todos necesitamos de esa educación. Bien por los que se van a incorporar ahora a los nuevos puestos de trabajo y tienen que traer ese talento, bien por los que están ahora y se tienen que reciclar. Y por lo tanto, un plan de educación, un pacto nacional. Y yo diría que luego efectivamente hay que ayudar a las empresas a dar ese salto. Gerardo comentaba ahora por la parte fiscal. Claro que por la parte fiscal, pero no solo por la parte fiscal. Oye, decía antes que España invierte un poco más del 1% del PIB en I+D+I. Hombre, pues si pongámonos a nivel de los europeos, hagamos realmente, y otra vez, liderar es hacer más del 2% y que esos sean planes de innovación que realmente impulsen sectores que son claves dentro de la economía. Ahora, fijaros, en esta misma pandemia tenemos sectores muy afectados, pues imaginaros, desde las aerolíneas, el turismo, el comercio, y así podría seguir con el sector de los eventos, tal. ¿Qué podemos hacer para impulsar esos sectores hacia ahora un modelo sostenible y escalable a través de la innovación en los próximos años? Tienen que haber planes muy concretos que puedan aterrizar aquí. De hecho, las asociaciones, las patronales, tenemos proyectos y esperamos que se escuchen. En Abetic, por ejemplo, se han hecho 4 macroproyectos tractores, que en este caso van al área de salud, o al agroalimentario, o la movilidad, o la sanidad, tal. Por favor, escuchemos sobre todo a los empresarios y también ayudémosles a que puedan aplicar esa digitalización en la pequeña y mediana empresa. Solo quiero acabar y recordar que es que la PYME es 2/3 de la economía y el 66% de todo el empleo. Por lo tanto, si no digitalizamos la pequeña y mediana empresa, pues podemos perder, digamos, esa posición de continuar en la primera división, que es donde se merece estar siempre. Alberto, permíteme, como dices, que nos interrumpamos y a que seas mucho más activo. Raúl, voy con Raúl también, por Raúl está ahí aguantando. Raúl, perdóname, pero incido mucho en lo que dice Luis. En España, el 99,8% de las empresas son pequeñas y medianas y micro. Son la esencia, es la sociedad. Darle la espalda a la pyme sería darle la espalda a la sociedad. Representan más del 72% del empleo y, como dice, más del 60% de la actividad económica. Por tanto, si queremos de verdad tener una España que sea competitiva, una empresa competitiva, tenemos que pensar en las pymes. Tenemos que pensar en grande, pero siempre teniendo en cuenta las pequeñas. Raúl, por múltiples alusiones, ¿no? En términos de cuál es el rol que debe jugar la Administración, cuál es tu visión un poco panorámica y transversal desde tu secretaría para ver un poco la situación actual y sobre todo la pregunta del millón, planes europeos, digitalización, condiciones, cómo se va a articular, etcétera. Una pregunta muy amplia, pero bueno, como te he tenido un poco esperando, te dejo también que te explayes ahora un poquito. Nada, estaba escuchando. Primero, muchísimas gracias por la invitación y estaba aquí escuchando. Encantado de que se defienda el papel de las políticas públicas desde entidades como CEPIME y, por tanto, en este sentido, pues comentar varias cosas. La primera, quizás más reactiva. Desde que estalló la pandemia, las medidas que se han puesto en marcha han sido notables y sin parangón con periodos anteriores. Evidentemente estamos en una etapa inédita generada por este virus que nos ataca y en la cual pues, se han puesto en marcha 783.000 operaciones de financiación con un impacto de 125.915 millones de euros. De esas, el 98,1% han ido destinadas a pymes. Estos son los préstamos ICO, avales ICO,
y, por tanto, medidas de liquidez absolutamente necesarias sin las cuales ese 98% de pymes que han recibido esas medidas de liquidez seguramente ahora estarían en una situación peor o no estarían. Entonces, aquí destacar el impacto de algo que viene a ser como 13 puntos de nuestro PIB, inyectado directamente a la economía, inyectado directamente a las pymes, como medida de urgencia, especialmente pymes que están en aquellos sectores que han sido más afectados por la situación de pandemia y de confinamiento, como puede haber sido el turismo, el ocio, la cultura, la construcción, y con un amplio reparto a lo largo de todo el territorio nacional. Eso como medidas de emergencia generales a través del ICO. Como medidas propias de la Secretaría General de Industria y PYME, pues hemos puesto dentro del marco restringido que tenemos, que son los presupuestos generales del Estado de 2018, y eso hay que decirlo. Cuando se ponen en marcha medidas hay que saber que estamos todavía con esos presupuestos. Se han puesto líneas de reindus, inversión industrial. Se ha aprovechado al máximo el marco temporal de ayudas de la Unión Europea, dirigido 320 millones de euros dirigidos especialmente a pymes, porque eran préstamos de hasta 800.000 euros y, por tanto, dirigidos especialmente a pymes y en unas condiciones tipo interés cero, avales técnicos, etcétera, nuevamente movilizando inversión y dando liquidez. Se han refinanciado y recalendarizado los préstamos de Reindus y otras líneas de la Secretaría General de Industria y PYME, nuevamente porcentajes de 90% de las operaciones son PYME, en las cuales más en torno a unos 200 millones de euros de volumen ya se ha recalendarizado y, por tanto, nuevamente aportación de liquidez, aportación de ese colchón de tiempo para pasar esta etapa tan dura, y después otras líneas que se han puesto en marcha, llevando al máximo la disponibilidad presupuestaria, tanto de ayudas directas para inversiones que se están realizando en el ámbito COVID-19, producción de mascarillas, producción de respiradores, producción de otros materiales, donde la industria española ha tenido un papel absolutamente ejemplar, y llevamos también adelante pues líneas que conocen muy bien en CEPIME, como son las líneas de industria conectada o la línea de las AEIs y de clústeres, donde pues 8 millones de euros en el caso de los clústeres para proyectos de clústeres formados básicamente por pymes. Con lo cual eso hay que decirlo, y es lo que se ha hecho estos meses, dirigido a pymes especialmente. Porque cuando se habla de las medidas de política industrial, de política económica, van dirigidas especialmente a pymes. Pero no hay que perder un eje aquí. Hablamos de pyme, pero hay que hablar de crecimiento. Uno de los problemas estructurales que tiene la economía española es, y que lo estamos viendo por la afectación que tiene el coronavirus, es la dimensión de nuestras empresas. Necesitamos que esa dimensión crezca. Necesitamos que las pequeñas pasen a ser medianas y las medianas a grandes. Y para eso necesitamos programas de crecimiento, programas de financiación, y vamos a aprovechar totalmente la oportunidad que nos da el plan de recuperación, transformación y resiliencia con fondos europeos, con esos 60.000 millones que vienen. Vamos a aprovechar la oportunidad para, con esos 3 principios que marcaba Gerardo y que nos marca la Comisión Europea a nivel de reforma estructural, digitalización y transición ecológica, establecer líneas que nos permitan, en el caso de las pymes, ir a esos programas de crecimiento. Con lo cual vamos a tener programas de inversión industrial reforzados, tanto el Reindus como nuevas líneas para esos programas, para movilizar toda la inversión posible en el país y movilizar esa expectativa de crecimiento de las pymes. 2, pondremos en marcha el programa España Nación Emprendedora, en el cual el objetivo es que España sea un país atractivo, competitivo para el emprendimiento, para el crecimiento de las pymes, pero también para la creación de empresas.
y por tanto ahí poner en marcha toda una serie de actuaciones que vayan en esa línea. Y después el ámbito de digitalización, que es el que estamos comentando hoy especialmente, y que es un ámbito en el que la Secretaría General de Industria y de la PYME tiene desde hace muchos años, pues lo tiene como línea principal. O sea, la industria 4.0 es una de nuestras líneas principales de actuación. Antes tenía quizás elementos individuales, líneas individuales, ahora ya eso impregna todas las líneas y todos los programas que tenemos, y así va a seguir siendo en el futuro próximo dentro del plan de recuperación. Y ahí esa digitalización, pues lo estaban comentando muy bien los ponentes, o sea, eso no es una tendencia nueva, ya venía anterior a la crisis, y lo que sí que ha hecho estos meses es acelerarla en todos los ámbitos. En el ámbito del teletrabajo, lo estabais comentando, en el ámbito industrial, en el ámbito comercial, todo se ha acelerado, y por tanto es una tendencia donde si alguien dudaba en algún momento, y esto en alguna conversación que había tenido, alguien dudaba de esto, la digitalización, a veces teníamos dudas de si había venido para quedarse o de si era más un leitmotiv, etcétera, pero hemos visto que no, hemos visto que es estructural. Pues creo que lo hemos visto todos, lo estamos viendo aquí haciendo un seminario en digital, y lo estamos viendo con las actuaciones que están tomando las empresas de todos los sectores, industriales, comerciales, de servicios, y cómo están cambiando todos sus parámetros y cómo la situación actual de pandemia ha hecho que se tengan que adaptar, y una de las principales adaptaciones es acelerar esos porcentajes que estaban comentando los ponentes, porque es la única manera ha sido en algún momento la única manera de conectar con el mercado, con los clientes, y por tanto de seguir manteniendo actividad. Y eso ha venido para quedarse. Las medidas que se tomen tienen que ir a reforzar todos esos planes, a reforzar planes de digitalización sectorial, como comentaba Luis, y por tanto en ese sentido vamos a actuar. Gerardo, ¿quieres apuntar algo? Sí, porque la verdad que con Raúl, escuchando a Raúl, es cierto, y eso tengo que decirlo, y lo digo en este foro, que si alguien tiene conciencia de la importancia de la PYME es la Secretaría General. Yo creo que ojalá le dieran un presupuesto, pudiera multiplicar el presupuesto de esa Secretaría General, porque Raúl, ¿sabes? Y me ha escuchado muchas veces esa línea de la AEI, esa potenciación de los clústeres serios que de verdad van directamente a potenciar la empresa en este tejido en el mundo digital, esas refinanciaciones de las líneas Reindus, está clarísimo. Yo creo que no pongo en duda, sino todo lo contrario, y trabajamos de la mano para ojalá, como decía, ojalá tuviera más presupuesto la Secretaría General, porque tiene clarísimo cuál es el foco. Pero yo decía antes en la intervención, y me da pie la intervención de Raúl, que a mí lo que me preocupa es que la ventana temporal de esta situación se está alargando. Y es cierto, y el esfuerzo que hizo el gobierno, y yo creo que hay que reconocerlo, en esas medidas de choque, como fueron los préstamos ICO, como han sido los expedientes de regulación temporal de empleo, se hicieron pues teniendo la previsión de una reactivación de la actividad en unos meses, que desgraciadamente la situación sanitaria está llevando al traste. La ventana temporal de la prolongación de la situación hace, que es lo que nosotros venimos pidiendo al gobierno y que estamos negociando con todos y cada uno de los ministerios, rediseñar esas medidas de choque, porque la empresa se encuentra prácticamente en la misma situación que en el mes de marzo. Vamos encaminados a una limitación en nuestras propias actividades, que hace que está muy bien que pensemos en esa digitalización y en ese futuro, porque hay que hacerlo, pero es que no sabemos si vamos a llegar. Igual hay que echar más carne en el asador, hay que poner más medidas, rediseñar, porque la ventana, insisto, se está prolongando, y realmente la situación es muy difícil y muy complicada para la empresa. Perdona, Raúl. Yo creo que ahí lo principal que tiene que haber son presupuestos generales del Estado 2021.
O sea, soy muy claro y muy contundente. O sea, con los presupuestos generales del Estado 2018 prorrogados, esto ya no da para más. Es decir, hay que ser muy claro en las cuestiones, y coincido con Gerardo. O sea, a ver, nosotros somos muy conscientes, aunque somos más conocidos como Secretaría General de Industria, somos Secretaría General de Industria y PYME. Y ejercemos como tal, o sea, ejercemos como tal con todas las líneas que comentaba Gerardo, defendemos que haya una política de clústeres activa y en el marco del plan de recuperación vamos a aprovechar esa oportunidad para potenciarla, tanto a nivel de clústeres como esa extensión que nos marca Europa de los Digital Innovation Hubs, pero que está muy, muy relacionada con la política de clústeres. Y por tanto, coincido en ese planteamiento, pero hay que ser conscientes, o sea, necesitamos los instrumentos para llevar eso a cabo. Tenemos una oportunidad de oro como país y es el plan de recuperación. Ese plan de recuperación necesita instrumentos y esos instrumentos no están en los actuales presupuestos generales del Estado 2018, que ya no solo se diseñaron por otro gobierno, sino en un momento económico muy diferente. Entonces, eso debemos cambiarlo y eso necesitamos presupuestos generales del Estado 2021. No quiero que esto sea entendido como un mensaje simplemente político, sino que es un mensaje estructural a nivel económico. Es decir, es el instrumento con el que funciona la administración y, por tanto, eso debería ser el objetivo número uno para poder llevar adelante todos esos objetivos que comentan y de medidas como las existentes, como las que tienen que venir, porque evidentemente coincido en que la situación, bueno, pues aquí lo que nos marca es la situación sanitaria. Los indicadores que tenemos estas semanas pues son indicadores muy duros a nivel de todo el territorio nacional y a nivel de toda Europa lo estamos viendo y, por tanto, aunque no vamos a retornar a una situación como la de marzo-abril en el ámbito económico, en el ámbito industrial, porque hemos visto que en el ámbito económico industrial el comportamiento ha sido ejemplar, las medidas que se han tomado han sido ejemplares, por tanto ahí, oye, se puede mantener actividad con todas las precauciones, pero claro, el resto de restricciones de movilidad, a la sociabilidad, etcétera, que tenga que haber y que las marcará siempre el Ministerio de Sanidad, pues todo eso, lógicamente, nos sitúa en este entorno. Pero sí que incidir en esta cuestión de manera clara, de decir, oye, los instrumentos que tiene la Administración son los que son, necesitamos adaptarlos, sin duda, para adaptar para una operación tan grande como es el plan de recuperación y que va a sumar, pues eso, 5 puntos de PIB de golpe en 3 años a nuestra economía. Eso necesitamos, aparte de mucha concertación y mucho diálogo, necesitamos instrumentos que lo hagan posible. Y eso, presupuestos generales, por supuesto, para empezar, y luego todas las transformaciones estructurales que tengan que venir. Luis, ¿qué necesita una empresa para no me salía la palabra? Es decir, dentro de vuestra experiencia transversal que tratáis desde SAGE pues, con muchísimas grandes corporaciones, pero también con muchas pymes y autónomos, ¿cuáles son los mecanismos de digitivación de una empresa, de aprovechar la digitalización para reactivarse y para crecer? Pues te voy a contestar, pero antes, si me permites la licencia, sí, claro. Lo primero que quería es ratificar muchas de las palabras, ¿no? Pues que han dicho pues, tanto Raúl como Gerardo ahora. Yo ahora os escuchaba y al final veo muchas razones en ambos dos, ¿no? Porque al final tenemos una visión del gobierno, una visión empresarial y al final tenemos un único común denominador, ¿no? Raúl, es verdad que tu secretaría es una de las que ha estado más cerca últimamente de las empresas, yo lo puedo corroborar también, siempre que te hemos invitado en la COE, en la Cámara de Comercio Británica, en muchos foros, tú estás, está tu equipo, estáis escuchando a las empresas y damos fe pues, del buen trabajo hecho. Sin embargo, ahora en el momento en el que estamos, yo diría que la ventana de reacción es muy estrecha para todos, para el gobierno, la administración, para las empresas, para el conjunto de la ciudadanía.
Y las empresas lo que necesitan ahora son soluciones y no choques. Y aquí, pues, entre partidos, entre gobierno y las patronales, pues yo creo que tenemos que tomar otra línea, otro cauce, porque ahora nos estamos jugando mucho, ¿no? Aquí para mí no hay una batalla particular. Aquí al final nos estamos jugando, pues, el país, estamos jugando la economía de las empresas y, por tanto, la economía de la ciudadanía. Y yo lo que animaría, ¿no? Pues es que tengamos, pues repito, entre partidos, gobiernos y patronales, pues una sola voz para tomar, sobre todo, estas medidas en las cuales tenemos poco tiempo para ejecutar. Pero yo, otra vez, soy muy positivo en que eso llegue. Dicho esto, me preguntabas ahora, Alberto, sobre la digitalización o la digitivación en este caso, pero sobre todo, fíjate, cuando hablábamos antes de por qué esta dicotomía, ¿no? De que, bueno, pues había poca inversión o poca preparación en general por parte de las pequeñas y medianas empresas. Yo creo que una de las cosas que ocurren siempre es que no se explican qué ventajas hay si te digitalizas. Y esto es algo muy importante que debe conocer cualquier empresario, cualquier pyme, ¿no? Pues mira, una ventaja que para mí resulta clarísima es que la digitalización da diferenciación competitiva. De hecho, solo a través de la digitalización un negocio puede aspirar a tomar una posición privilegiada, a crecer de forma escalable y sostenible, es decir, atender básicamente lo que son demandas sin perder aquellas cualidades, pues, que añadan valor y lo diferencien. Si algo nos ha enseñado esta pandemia es que quienes estaban más digitalizados, pues no solo o no han perdido tanto como los demás, o incluso algunos han incrementado sus ganancias. Pero hay muchas ventajas competitivas más. Por ejemplo, la manera en la que se gestiona la relación con el cliente y su fidelización, la toma de decisiones en la compra, el conocimiento acumulado sobre el propio negocio, la productividad de la empresa, la automatización de tareas. Para mí es importante destacar que las pequeñas y medianas empresas españolas pierden miles de millones al año debido a la gran cantidad de tareas burocráticas y administrativas que las hace menos productivas. De hecho, Gerardo, antes hacías una mención a esto, ¿no? Pues la transformación digital también es la solución, ¿no?, de reducir el gasto de tiempo, las tareas administrativas innecesarias y, por lo tanto, al final también productividad en la pyme. Hubo un estudio que hizo hace tiempo CA Technologies con McKinsey, hace aproximadamente unos 3 años, que decía que la digitalización ya en ese momento incrementaba más del 29% la eficiencia en una pyme y aproximadamente el 12% la rentabilidad. Otras ventajas que hay que tener en cuenta. También tengo que decir que las pymes en general sí son conscientes de alguna manera de esas ventajas. Digo eso porque cuando nosotros hacíamos esa encuesta de la radiografía de la pyme, pues 7 de cada 10 lo calificaban esa transformación digital como algo importante que debían hacer. Otra cosa es que luego pues, no hacían lo que decían. De hecho, esa es esa incoherencia de la que hablábamos antes en cuanto a la inversión. En ese sentido, SAGE, por ejemplo, participamos junto con la Secretaría del Estado de Digitalización del Gobierno en el Plan Acelera Pyme, lo cual pues animo también a muchas de las empresas a que lo observen y que puedan aprovecharse de él. La digitalización de la pyme es un ejemplo de cómo se puede canalizar e impulsar inversiones para la recuperación económica. Fijaros, un dato que os puedo dar es que según Gartner, en el mercado mundial de lo que es servicios cloud, se va a crecer más de un 7% aproximadamente y estamos hablando de 257.900 millones de dólares al año. Y aquí hay empresas de todos los sectores, de todos los tamaños y con un único patrón común. Y es que todas están decididas a invertir en la nube, a acelerar su transformación digital. Es decir, el que no esté no tendrá esa ventaja competitiva. Dejarme poneros solo un ejemplo muy claro y así yo creo que lo tangibilizamos. Mira, esta misma semana, este lunes, pues a mí me encanta estar pues siempre con empresas, con empresarios, con clientes y estuve con una compañía, no sé si la conocéis, es Lavinia. Lavinia se dedica, es un grupo de tiendas que vende vinos y tiene tiendas, ¿no? Tiene algunas tiendas en Madrid. Bueno, ahora tiene una expansión ya más internacional, pero bueno, pues empezó así y fijaros que tiene más de 4.500 vinos, o sea que a quien le guste el vino, pues os aconsejo ir a Lavinia. Bueno, pues estuve hablando con los directivos, con los empresarios de Lavinia. Nació en el año 2002, es una empresa
que podríamos decir ya no es tan joven, ¿no? Porque ya sabéis que una startup o una empresa a partir de ya 3 años, bueno, ya no es tan startup, ¿no? Bueno, pues en cualquier caso, pero nació en el año 2002 y a partir de entonces, ¿qué hizo? Bueno, pues creó su primera web, empezó a aprender de ese mundo digital, por supuesto, son clientes de Sage y les ayudamos en su acompañamiento, ¿no? Bueno, pues Lavinia, en un momento como este del confinamiento, ha tenido que cerrar algunos de sus puntos de venta, pues como han hecho pues muchos comercios, como podemos saber por las restricciones, ¿no? Bien, pues ahora, gracias a esa cultura digital, a esa inversión digital, puede conectar de forma digital su tienda online con sus clientes, con sus proveedores, con sus plataformas logísticas de una manera sólida, prácticamente inmediata y cada día más eficiente, y ofrece al final la mejor experiencia a sus clientes, ¿no? Optimiza los tiempos de gestión, etcétera, etcétera. En estos momentos, gracias a su e-commerce, su tienda online y su optimización de la logística a través del software, lo que hace esta empresa, Lavinia, pues sigue vendiendo y expandiendo su negocio. Hay muchas ventajas que es muy importante destacarlas y que las pymes sean conscientes de ellas. Estoy de acuerdo. Hay un elemento aquí, tanto Raúl como Gerardo, muy relevante que ha salido de manera transversal en la conversación, que es el tema de la administración pública. Más allá del tema de ayudas, apoyos, subvenciones, financiaciones, lo que sea, facilitación de trámites administrativos, la propia digitalización de la administración pública como una condición para la digitalización del conjunto de la sociedad, por otra parte. Y luego hay una parte regulatoria, ¿no? Donde por una parte se sopla y por otra parte se sorbe, ¿no? Y pongo un ejemplo muy puntual en el ámbito, por ejemplo, del teletrabajo, ¿no? Donde buena parte de los requisitos del teletrabajo, no sé hasta qué punto son aplicables a las pymes en las circunstancias en las cuales se está abordando esa situación, ¿no? En términos de lo que puede exigir el trabajador en relación con el teletrabajo en un entorno en el cual pues, hay empresas que tienen 3, 5 empleados donde están en situación de supervivencia, donde estos costes adicionales pues, pueden suponer un hándicap más que un apoyo, ¿no? Es una pregunta un poco amplia, Gerardo, Raúl. Bueno, realmente el teletrabajo yo creo que no es, una cosa es teletrabajo y otra cosa es trabajar a distancia. Yo creo que trabajar a distancia se puede hacer haciendo empleos que no impliquen tecnología y el teletrabajo es aplicando tecnología. Por tanto, creo que debiéramos diferenciar que muchas veces parece que hacer cualquier cosa fuera de la oficina, fuera del entorno de la empresa es teletrabajo y no es así. Pero dicho eso, yo creo que el teletrabajo lo hemos puesto en el debate y yo ahí eso, nosotros con el Gobierno de España y dentro del marco del diálogo social con las centrales sindicales, nosotros desde el punto de vista empresarial decíamos que no era el momento de estructurar un teletrabajo en régimen nominal, puesto que no existe ahora mismo. Ahora, como tú bien dices, el esfuerzo de la empresa y el esfuerzo del trabajador ha hecho posible que se saquen muchos procesos y muchos procedimientos que hubieran sido imposibles si no se hubiera utilizado una herramienta parecida a lo que tendría que ser el teletrabajo en régimen nominal. Yo creo que así la empresa, y lo insisto, ha hecho un gran esfuerzo para ello y los trabajadores también. ¿Cuál ha sido el éxito en este caso de la negociación, o así entendemos desde el mundo empresarial? Que no puede haber, en una medida que estoy convencido que viene a quedarse y que viene a potenciar la competitividad y la productividad de la empresa, a mejorar la vida y el entorno de la vida, de acompañar la vida social y la vida laboral, la vida familiar y la vida laboral, no puede ser una imposición de una de las partes. Yo creo que la base del acuerdo que se ha tomado ahora con el Gobierno de España en esta nueva ley del teletrabajo, que sea mediante un acuerdo, que haya acuerdo, que se necesite acuerdo entre trabajador y empresa, creo que es la parte fundamental de lo que se ha conseguido. Y realmente, y desgraciadamente, como tú bien decías, Alberto, no arrancaba así la negociación. Parece que era una decisión unilateral del trabajador de entrar, salir, cuando muchas empresas, como tú bien dices, Alberto, es imposible por su actividad que teletrabajen. Así que yo creo que es una herramienta que tenemos que cuidar. El teletrabajo es una herramienta que tenemos que cuidar porque estoy convencido que es
atractiva. Y lo que no puede hacer la norma es demonizarla y que por una parte del trabajador o por otra parte de la empresa la desechemos como una herramienta en el futuro de nuestras actividades. Así que yo contento en ese sentido de que haya imperado el pensamiento del acuerdo, de que tenga que llevar un acuerdo en este lado, tanto por trabajador como por empresa, para producirse el teletrabajo. ¿Y de la digitalización de la administración, crees que es necesaria, pone trabas, limita, ayuda? Lo decía Luis, hay que predicar con el ejemplo. Una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo. Yo no puedo para cualquier expediente medioambiental o cualquier expediente de cualquier cosa tener que aparecer en no sé cuántas ventanillas o cuántas veces a las empresas nos piden la misma documentación en distintas ventanillas. Y además de forma física. Yo creo que eso la administración está cambiando. El esfuerzo de la administración es claro, pero es evidente que se tiene que subir al camino de la transformación digital. Pues, entre otras cosas, por eficiencia, por productividad, porque estamos convencidos por esa conciliación de la vida laboral y la vida familiar. La administración debiera ser un ejemplo en esa, por supuesto, transformación digital de las actividades. Raúl. Yo aquí, bueno, siguiendo con los elementos que está ahí, que estábamos comentando, a ver, uno el teletrabajo y otro el de la digitalización de administración. En cuanto al teletrabajo, aquí destacar elementos positivos y se han realizado 2 transformaciones estructurales, 2 reformas estructurales en un tiempo récord en España, gracias al diálogo social. Y una ha sido los ERTEs, que en el momento más álgido de esta crisis ha significado nacionalizar el 30% de las nóminas, asumir el 30% de las nóminas por parte del gobierno, y eso ha sido realmente otro esfuerzo sumado a las medidas que indicaba antes de financiación, pero hay sobre todo destacar el diálogo social, y lo hacía Gerardo. En el ámbito de los ERTEs y lo mismo en el ámbito del teletrabajo. No es fácil legislar en caliente, no es fácil. Ya había elementos de legislación del teletrabajo, pero acelerar, como estábamos hablando antes de acelerar la digitalización, acelerar un marco estructural absolutamente necesario para el momento en que vivimos no ha sido fácil, pero ha sido posible gracias al diálogo social, y creo que en este aspecto Gerardo lo ha comentado. Respecto a la digitalización de la administración, bueno, pues siempre hay ámbito para la mejora, siempre hay espacio para la mejora, pero indicar que España, el informe DESI de la Comisión Europea, figura como el Estado número 1, el Estado miembro número 1 en cuanto a digitalización de trámites y digitalización de la administración. Y 2, el reciente, esta semana pasada, justo la OCDE publicó el equivalente al estudio DESI en el ámbito de digitalización de los gobiernos y las administraciones, y estamos como sexto o séptimo, ahora lo digo de memoria, sexto o séptimo estado de la OCDE. Por tanto, poner en valor eso, es decir, ámbito de mejora hay, seguro, capacidad para seguir avanzando tenemos, voluntad de hacerlo también. Hay aspectos, como indicaban, pues que son todavía largos, como los ambientales, etcétera, que son aspectos complejos tanto de digitalizar como de gestionar, pero resaltar el punto en el que estamos y que es fruto de trabajo de muchos años. El ser el primer Estado miembro posicionado, siempre destacamos las estadísticas negativas cuando nos comparamos a nivel europeo, en este caso estamos los primeros, y el séptimo de la OCDE, que no está nada mal. Entonces ahí pues seguir avanzando en digitalización de trámites, seguir avanzando en creación de empresas, facilitar todavía más todos los trámites. Estamos ahí, puntos de atención al emprendedor, los vamos a transformar en una red de emprendimiento. Todo esto lo tenemos que hacer rápido y en los próximos años. Y por supuesto ahí coincido en que como más concertación y más diálogo social haya, más exitosas van a ser las medidas. Luis, ¿querías apuntar algo? ¿Me ha parecido? No, apuntar no, es decir, yo
otra vez, yo creo que estamos todos conscientes, ¿no?, de los esfuerzos que se han hecho, ¿no?, pues desde el gobierno, no solo en el momento de la pandemia, sino pues con una traza, digamos, ya histórica que empezó, pues yo creo que sobre todo en los inicios del siglo XXI, para dar pasos en la digitalización. Me acuerdo todavía cuando empezó la e-administración, los primeros planes, creo que era el Plan Avanza, otros planes que se hicieron para las pequeñas y medianas empresas, es decir, que hay un camino recorrido, efectivamente luego hay una reacción frente a esto. Lo que diría yo ahora es que a mí me gusta fijarme sobre todo en lo que normalmente se conoce como las best practices, las mejores prácticas. Entonces, comparando nuestro histórico, yo creo que hay muchos avances, pero a mí me gusta compararme con el mercado. Y el mercado dice que hay mucha exigencia. Estados Unidos, el 37% de su economía en este momento está digitalizada y, por cierto, le ha aportado 4 puntos al PIB y el 50% de la población está teletrabajando y sabe teletrabajar. Es decir, que no se ha visto abocada al teletrabajo, como nos hemos visto prácticamente ese 37% de empresas españolas. Y yo creo aquí, efectivamente, que todavía tenemos un camino conjunto que recorrer entre la administración pública y las empresas también, ¿no? Tenemos un camino que recorrer porque ahora nos jugamos mucho. Hay un punto aquí, Luis, en relación de lo que comentas. Antes hablabas de una digitalización que tenía varias características, ¿no? Hablabas de una digitalización humana, hablabas de una digitalización flexible, hablabas de una digitalización sostenible, ¿no? Este último punto quizás es muy relevante, ¿no? Como otro de los claims fundamentales, la unión entre digitalización por una parte y sostenibilidad por otra, ¿no? Y cómo ambas van un poco de la mano. Sí, efectivamente. Mira, la verdadera transformación de las organizaciones solo tiene sentido si es sostenible. Es decir, que toda la transformación global, que por supuesto incluye la digitalización, pero que además da protagonismo a los stakeholders, ¿no?, en busca de ese propósito para incorporar en el modelo de negocio todos los retos ambientales y sociales a los que nos estamos enfrentando hoy día. Mira, en este sentido, para mí es muy importante que las empresas de cualquier tamaño, de cualquier sector, hagan un esfuerzo y tengan presente el desarrollo de su negocio alineado con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Es una guía fabulosa en la cual se puede adherir cualquier empresa. Fijaros, las empresas que han digitalizado su entorno laboral y que han podido teletrabajar este año han evitado solo durante los meses del confinamiento y hasta más o menos el verano la emisión de 2,2 millones de toneladas de CO2. Esto supone más o menos haber triplicado todas las emisiones evitadas por este tipo de clientes durante el año 2019. Mira, la pasada primavera, el efecto del confinamiento global tuvo enormes repercusiones en la reducción del dióxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, sobre todo las grandes urbes mundiales. Seguro que recordaréis la limpieza del aire, ¿no? Bueno, la sostenibilidad no es solo medio ambiente, es mucho más. Es el nuevo contrato social para llevarnos a todos hasta final de la década del año 2030 y llevarnos a un sitio mucho mejor. Mira, por todo ello, para mí es importante la reconstrucción económica que sea sostenible, entendida en términos pues muy generales, holísticos. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando no solo del medio ambiente, decía, pero además del estado de bienestar, de las condiciones laborables, de la empleabilidad, del acceso en igualdad a la educación y a las posibilidades de desarrollo. En definitiva, que incrementen mucho mejor toda la cohesión social. Eso lo necesitamos en España, en Europa y en muchas partes del mundo. Tenemos la convicción de que algo tan importante solo se puede lograr a través de la sostenibilidad y, por lo tanto, la digitalización tiene que ser un medio para llegar ahí. Y me gustaría acabar diciendo que el pasado mes de agosto tuvo lugar un acuerdo entre decenas de líderes empresariales en todo el mundo, con organismos internacionales, mediante el cual se han comprometido a reconstruir este sistema económico. Y la iniciativa gira en torno a la idea de este cuarto sector, es decir, el espacio de colaboración y encuentro entre gobiernos, empresas, ONGs, alrededor de modelos que logren beneficios sociales y ambientales y económicamente que sean rentables. Y por esa línea tenemos que ir. Por lo tanto, digitalización y sostenibilidad están de verdad cohesionados y son los aliados para llevarnos a otro tipo de economía. Gerardo, yo me siento en la mesa de un pequeño y mediano empresario y empiezo a hacer enumeración y digo, con la que está cayendo, a ver, tengo que digitalizarme, tengo que ser sostenible,
tengo que resolver la brecha de género, la brecha salarial, tengo que organizar un teletrabajo, tengo que hacer planes de igualdad. Todos son positivos, ¿no? Pero como que todos a la vez, no sé hasta qué punto ese pequeño y mediano empresario, pues que le cuesta crecer, que oye, que va un poquito por detrás de los acontecimientos, no porque lo diga yo, sino porque lo dicen los datos. ¿Cómo podemos alentar a ese pequeño y mediano empresario ahora, ¿no? ¿Qué mensaje le puedes dar tú desde la patronal para decir, oye, a por ello, ¿no? Bueno, efectivamente la situación, yo digo que ser empresario, crear una empresa y es un paso en la vida que yo le aconsejo que lo haga todo el mundo, porque realmente te puedes sentir plenamente satisfecho de esa acción. Y yo creo que efectivamente el momento es muy complicado, pero si realmente tú ves que el mundo de las organizaciones empresariales, en este caso, estamos cerca de la problemática real de la empresa, si los distintos gobiernos realmente ponen en el centro de sus políticas, en el centro de sus necesidades, en el centro del futuro a la empresa, pues yo creo que el mundo de la empresa siempre ha demostrado que somos optimistas. Yo creo que por naturaleza, el mundo de la empresa vemos la botella siempre medio llena. Y yo creo que lo que hay que decir es que no se puede tirar la toalla, que realmente hay que capear el temporal, hay que pedir aquella ayuda y aquellas medidas que de verdad nos hagan, que protejan al tejido productivo de nuestro país, porque lo que yo sí que estoy convencido que es que salir de esta situación sin la empresa, salir de esta situación perdiendo miles, cientos de miles de empresas, nada tendrá que ver que con ellas. Y al final lo hablo con el empleo. Es que hablar de empresa es hablar de empleo. Hablar de empresa es hablar de progreso. Y por tanto, animo al mundo empresarial a no tirar la toalla. Yo, desgraciadamente, me encuentro a mucha gente en la calle diciendo, Gerardo, yo cierro, me repliego y si cuando pase esto, pues si puedo abrir, abriré. Yo creo que tenemos que intentar, y en ese sentido estamos convenciendo al gobierno que hay que apostar por la empresa, porque como te digo, salir de esta situación lo hacemos con la empresa. Así que no tiren la toalla, que empresas, muchas de ellas centenarias, han pasado por guerras civiles, han pasado por, bueno, y quien ha dicho que no, pues no ha tocado pasar una pandemia. Bueno, pues tendremos que también pasar la pandemia, porque yo creo que el tejido productivo es sinónimo de progreso en nuestro país. Raúl. Yo aquí indicarle a Gerardo, y por generar algo de polémica, o sea, indicar que el gobierno está convencido en el ámbito de empresa, o sea, al menos por nuestra parte puedo hablar claramente de que estamos convencidos y del papel que están teniendo las empresas. Evidentemente es una situación tremendamente difícil y yo destacar ahí el papel ejemplar que están teniendo las empresas, la pyme, la industria, que es la parte que me toca, durante todos estos meses. Son situaciones difíciles, pero ahí dar también algunos mensajes estructurales positivos, digamos. Uno, en el ámbito de digitalización, que antes vuelvo un poco atrás, pero ahora vuelvo a retomar el debate. Elementos que en algún momento incluso se habían puesto en cuestión, como que España fuera el primer país en red de fibra óptica. Ahora, cuando Luis comentaba todo el punto en el que está Estados Unidos, etcétera, evidentemente nos queda camino para llegar a compararnos en algunos aspectos con la economía estadounidense, pero hemos resistido muy bien. El hecho de ser el primer país europeo en red de fibra óptica nos ha permitido teletrabajar, aunque sea de una manera, pues eso, inmediata, imprevista, etcétera, digitalizarnos de manera, pues mira, tanto aquí, yo puedo poner ejemplos, aquí en el Ministerio tenemos un índice altísimo de teletrabajo en nuestra Secretaría General. Tenemos organismos como la Escuela de Organización Industrial muy cercana a la PYME y a programas por todo el territorio nacional de la PYME que hemos digitalizado totalmente, y eso se ha hecho porque había detrás una infraestructura capaz de aguantar todo esto, y eso no era obvio en el mes de marzo que esto fuera a aguantar y estuviéramos en este punto, con lo cual transmitir este punto positivo. Y en el ámbito que comenta Gerardo,
transmitir también bueno, pues el punto de que no debemos dejar ni una oportunidad para ayudar a una empresa, para que siga adelante, para que pase toda esta dificultad de una situación inédita como es una pandemia, y apoyar, y ahí los datos que están saliendo de creación de empresas donde se está viendo una inusitada actividad a nivel de creación de empresas. Obviamente muchas marcadas por lo que llamaríamos desde el punto de vista económico emprender por necesidad más que emprender por oportunidad. Pero demuestra una capacidad, una resiliencia, ya que está tan de moda la palabra en nuestro tejido empresarial, que sin duda debemos acompañar, y desde las administraciones debemos dar, desde todos los niveles de la administración, el máximo apoyo y con la vista puesta en el futuro, y por ahí nuevamente transmitir la oportunidad que supone tener un plan de recuperación, una dotación de fondos, que imaginemos la situación contraria ahora mismo, el debate que estaríamos teniendo con unos presupuestos generales del Estado sin esta aportación de fondos adicional. Ya vivimos el 2008 y años sucesivos. Europa, en este caso, ha reaccionado muy positivamente. España es uno de los países más beneficiados por la política europea en este momento y, por tanto, lo que tenemos que hacer es convertir eso en un éxito de país absoluto. Y para eso necesitamos diálogo social, estabilidad política, como hablaba Luis también, en el sentido de, oye, aquí el objetivo es el país y dejémonos de historias y, por tanto, vamos a trabajar por ese futuro en común, que tenemos una oportunidad única. Es decir, en un momento de tanta dificultad, tan crudo como el actual a nivel sanitario, tan crudo como el actual a nivel económico, pues tenemos una oportunidad única de darle la vuelta a eso y de aprovechar para generar unas oportunidades, acelerar transformaciones que ya teníamos en cartera, y lo estamos hablando aquí: la digitalización, la transición ecológica, la electrificación del sector automoción, muchísimos elementos donde las pymes sin duda tienen que ser protagonistas y que tenemos una gran oportunidad por delante. Y depende de nosotros, eso también es importante indicarlo. Esta vez depende de nosotros y eso no podremos echar la culpa afuera, hacia Europa o hacia otros sitios. Esta vez depende de España y lo tenemos que hacer bien. Y eso es clave. Y tenemos que sumar todos y remar todos en la misma dirección. Gracias, Raúl. Bueno, tras estos mensajes de aliento de Gerardo hacia sus asociados y desde la administración, te dejo la última palabra, Luis, volviendo un poco al punto de origen, ¿no? Digitalización como un objetivo y desde SAGE, ¿qué se está haciendo para esto? Y con esto, si os parece, para estar en plazo, damos por concluido el debate. Luis. Yo creo que prácticamente los mensajes finales entre Raúl y Gerardo lo han completado. Yo lo que diría aquí es que España solo se recuperará si se recuperan las pymes. España solo se digitalizará si se digitalizan las pymes. Y solo se va a llegar a esa digitalización, es decir, la recuperación económica a través de la digitalización, si ocurre en las pymes. Y me quedo con este buen mensaje del final, ¿no? Y al final es que con esa voluntad de diálogo y de acuerdo, todos juntos, podemos hacerlo. Si hemos tenido a Rafa Nadal otra vez ganando su 13º Roland Garros, y con algo tan sencillo que lo que siempre ha dicho es creer en uno mismo y al final trabajar duro para conseguir los resultados, ¿no? Pues eso es lo que tenemos que hacer. Está todo en nuestras manos, creer nosotros mismos, esa capacidad de diálogo y de acuerdo e impulsar esta digitalización. Desde SAGE lo que seguimos haciendo es apoyar, ayudar a todas las pequeñas y medianas empresas a transformarse y, por lo tanto, a esa digitalización de la que tanto hemos hablado hoy como palanca de la recuperación económica. Pues Luis Pardo, consejero delegado para España y Portugal de SAGE, millones de gracias. Raúl Blanco, secretario general de Industria y de la pequeña y mediana empresa del Ministerio de Industria, millones de gracias también. Y, por supuesto, a Gerardo Cuevas, presidente de CEPIME, mucho ánimo. Nosotros, como empresa, el Confidencial, pues estamos también alineados a las pequeñas y medianas empresas.
y, por lo tanto, desde nuestra parte, en la parte digital, que somos nativos digitales, contribuiremos en la medida de lo posible a toda esta transformación. Millones de gracias a todos y contáis con el Confidencial para lo que queráis siempre. Un abrazo fuerte. Bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos a esta mesa redonda que organiza el Confidencial de la mano de nuestros amigos de SAGE sobre un tema de máxima actualidad como es la reactivación de la economía a través de la transformación digital, y para ello vamos a acuñar un concepto sobre el que volveremos